Hola, soy Ezequiel y este quería hacer un videito cortito para hacer lo que sería una resolución, corrección rápida, veloz del primer parcial, ¿sí? De teoría de algoritmos. Para quien no sabe, en algoritmos 2, después de cada parcialito, lo que hacíamos es mostrar un poquitito en un video cómo se resuelven los ejercicios y me preguntaron hoy si iba a haber una cosa así parecida ahora para TDA y, y me pareció adecuado. Mucha gente está preguntando sobre algunos detalles de los ejercicios. Entonces un poquito mostrar cómo se resolvía cada ejercicio del parcial para sacarse la duda, ¿sí? Como video, para que lo vean para cuando quieran. Y las notas seguramente las podemos entregar presencial el viernes que viene, ¿sí? Por tanto, hacemos esto. Entonces, no vamos a hablar mucho de posibles errores comunes de los exámenes, porque todavía no los vimos, pero sí podemos hablar sobre cómo se nos ocurre a nosotros que podían resolverse los ejercicios. Si lo resolvieron de una forma diferente, puede estar bien, puede estar mal, pero por lo menos dar un poco de claridad de cómo podía resolverse en los ejercicios, por lo menos en una de sus versiones, y bajar un poco la ansiedad. Entonces, como sí, 5 ejercicios de los 6 temas que entran en el parcial. El que justo no entró fue división y conquista. Sí. Tenemos en el primer ejercicio un problema de programación dinámica. Como siempre decimos, Juan el Vago aparece en todas partes y este no era la excepción. Sí. Ahora, en muchos casos, se nos llegan a comentar, che, pero sí, yo puedo ser Juan el Vago y qué sé yo, pero tengo un problema con el tema de eh, la restricción del primer elemento sobre el último elemento. ¿Sí? Tengo este tema de los vecinos que da la vuelta a la calle circular y no se les ocurría cómo hacer esa partecita. Déjenme ahí mostrarles. Esto. ¿Cómo era? Acá se podía hacer algo. Sí, estoy tratando de hacer justo. Acá. A ver. Ahí. Ahí está. Muy bien. Sí, pues quería mostrarles un ejemplito. Ahí está. Entonces vamos a compartir esta pestaña en este caso. Bien, ahí pueden ver lo que sería el problema original, ¿sí? Tienen como una calle circular, entonces el 0, si le robo al 0 no le puedo robar al 1, si le robo al 1 no le puedo robar ni al 0 ni al 2, ni al 0 ni al 2, si le robo al 2 no le puedo robar ni al 1 ni al 3, si le robo al 3 no le puedo robar ni al 2 al 4, si le robo al 4 no le puedo robar al 5 ni al 3, si le robo al 5 no le puedo robar al 4, pero tampoco le puedo robar al 0, y ese era donde surgían los problemas, ¿sí? Entonces todo se parecía mucho a Juan el Vago, es decir, trabajo o no trabajo cada día, excepto que trabajar el último día, de repente me pisaba con trabajar el primer día. Bueno, esto, si ustedes lo piensan, yo por lo menos la forma que yo lo pienso es, digo, yo voy viendo que mientras, a medida que crece el tamaño del problema, ¿sí? Cada vez es un poquito más difícil de resolver el problema, pero siempre puedo referirme a tamaños más pequeños. Ahora, si yo hago crecer el problema desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, e incluyo el 5, ahí en el momento de incluir el 5, es el que eh, no estoy representando la restricción de que el 0 y el 5 son vecinos, entonces estaría permitiendo algo que típicamente no se puede. ¿Sí? En Juan el Vago, sí, el primer día y el último día se puede trabajar, es independiente, pero en este caso no, hay una restricción adicional. Entonces, si yo empiezo analizando el problema desde el número 0, ¿sí? Yo tengo que hacer crecer el problema lo tengo que hacer crecer hasta el número 4, el 5 no puede ser incorporado. Entonces, lo que estaría representando acá. ¿Sí? Uno de mis problemas podría ser empezar robando el primer vecino, o no, pero bueno, eso se va incrementando hasta que puedo robar incluso hasta el vecino número 4, pero el 5 no, porque en esta instancia del problema yo estoy permitiendo robar a la casa número 0. Ahora, eso lo que hace es que yo veo que voy creciendo, en un momento tengo que detenerme, tengo que ver la versión alternativa, que es, ¿qué pasa si no permito robar al vecino del 0? ¿Sí? Entonces, recién arranco el problema con el 1, y ese problema sí lo puedo hacer crecer hasta el número 5. ¿Está bien? Entonces, esta versión del problema es representada por dos versiones del problema diferentes, que estas dos sí son equivalentes a Juan el Vago,
Bien, y lo único que queda es decidir el máximo entre estas dos versiones del problema, ¿sí? La posibilidad de empezar robando la casa 0 y en adelante, con las mismas restricciones de Juan el Vago, hasta el número 4, la 5 no, porque tendría este problema con la casa número 0, o alternativamente, si no robo la casa 0, entonces tengo disponibles todas las casas, inclusive la 5. Bien, entonces, en definitiva, era eso, ¿sí? De alguna manera, ¿de qué forma nos podemos preparar para un problema así? ¿Sí? Por un lado, vimos Juan el Vago extensivamente, notamos cómo aparece en diferentes momentos, y de alguna manera quizás esta distinción de los dos arreglos, por ejemplo, que usaban el problema de tú a Londres y yo a California, también nos podían estar esta idea de quizás subdividiendo un problema en dos, ¿sí? Podemos resolver de otra manera. ¿Sí? Este ejercicio se podría ver como dos Juan el Vagos o quizás también se podían mantener dos vectores, ¿sí? Pero es un poquito más difícil. Manteniendo dos vectores quizás era más claro esta resolución de simplemente llamo dos veces a un problema, una desde 0 hasta 4 y la otra desde 1 hasta 5. Bien, eso por parte del ejercicio número 1. Volvamos acá al ejercicio número 2, que hablaba de una colección de libros que debe guardar en cajas, ¿sí? Ese lado es el Bin Packing Problem, ¿sí? Cuando vimos este ejercicio en la clase de preparación de parcelito, en vez de ser libros y cajas, eran productos y bolsas, ¿sí? Lo charlamos un poquitito, mencionaron, se parece a Zoom, se parece a la mochila. Yo les contaba que se parece mucho más al Bin Packing Problem, que también es un problema NP completo, ¿sí? Entonces, el greedy que vayamos a implementar necesariamente eh, tenía que ser no óptimo, ¿sí? No iba a ser óptimo porque es un greedy que está tratando de resolver un problema NP completo. Si encuentran el óptimo, están probando que P es igual a NP, por ese lado. ¿Y qué les puedo decir? Este es un ejercicio que vimos hace unos días, pueden referirse a esa clase, ¿sí? Mucha gente propuso ordenar, fijarse cuál es la bolsa que tiene más lugar y poner algo ahí, tratar de maximizar la cantidad de espacio utilizado en cada bolsa, ¿sí? Dependiendo de la versión que hayan elegido, cuál sería la justificación a que el problema no encuentra siempre la solución, ¿sí? Pero respecto a algunos algoritmos que vimos, ¿sí? Vamos a compartir esta pestaña. Respecto a algunos algoritmos que vimos, había gente que me decía, bueno, pero Ezequiel, ¿cuál es un contraejemplo respecto de algún algoritmo que hayamos visto? Bueno, por ejemplo, vimos el de ordenar de mayor a menor. Supongamos que tenemos cajas de tamaño 7. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a meter ahí en la primera caja. Este lo voy a meter también en la primera caja porque todavía tiene lugar, ¿sí? Hasta aprovechar 6 lugares, ¿sí? Ahí está. Bien, este como no entra en la caja de 6, se diría 8, abrir una caja nueva. Este 2 no entra en la caja original, entra en esta segunda caja. Este no entra acá, entra acá. Y ahí se llena con 6 más, con una caja disponible de 7, pero con 6 más. Y este tendría que ir a una tercera caja, cuando el óptimo en realidad es ordenar así, organizar así, una cajita ahí de 7 y una cajita así de 7. ¿Sí? Entonces podemos mostrar con poquitos libros y solamente 2 bolsas, en el caso óptimo, ya podemos mostrar que no encuentra siempre el óptimo. En este caso, un algoritmo que ordena. Capaz si tienen algún algoritmo que de repente, no sé, toma un elemento, lo mete en una bolsa, lo mete en una caja, después dice, bueno, ¿cuánto me falta para la bolsa para la caja de 7? Me faltan 4. Entonces escaneo el arreglo y digo, uy, a ver, solamente no tengo un elemento de 4, tengo un elemento de 3. Bueno, lo pongo acá, ¿sí? Y después sigue con el siguiente elemento y dice, bueno, este de 2 lo voy a tener que poner en otra caja. Busco uno de 5 para completar, no hay. Agrego uno de 2. Después busco uno de 3 para completar, no hay. Pongo uno de 2 y ahí el de 2 me quedaría por ahí, para aquel lado. Lo mismo, capaz el mismo contraejemplo, sirve para diferentes propuestas de grid. Seguimos por acá. Eso por ahí. Bien. Es el ejercicio 2. El ejercicio 3, ¿sí? Acá presentamos lo que es el problema del set dominante, el dominant set problem. En su versión de decisión, la intención era hacer una reducción, reducir el vertex cover a el problema del set dominante, ¿sí? Para probar que es NP completo, primero
probar que es NP, sencillo, ¿sí? Tengo los vértices, la cantidad de vértices comparo con el K, y me fijo si es dominante, ¿sí? Si es dominante, sí, todos los vértices del grafo o están en el set dominante o son adyacentes a algún vértice que esté en el set dominante. Eso esperemos que se haya entendido respecto a la consigna. Seguramente la parte complicada era pensar el tema de la reducción. ¿Cómo hago para cualquier problema de vertex cover que el problema del set dominante me resuelva ese vertex cover? Y aparte, en función de la respuesta del set dominante, yo saber cómo tiene que ser ese vertex cover. Bueno, vamos a venir por acá a lo que es nuestro dibujito de siempre de posible vertex cover. Y yo digo, bueno, quiero encontrar el vertex cover acá y necesariamente le voy a pedir el dominating set a partir de algún, grafo que yo arme, que para este grafo que yo estoy armando, la respuesta del dominating set me permita decidir si este problema tiene un vertex cover de tal tamaño. Entonces, ¿cuál es la propuesta de resolución? Yo puedo decir, bueno, vamos a tomar este grafo, ¿sí? Primero que hacer, me voy a hacer una copia del grafo. Porque acá es como uno empieza a probar, digamos, qué podemos hacer respecto de el grafo al que le vamos a pasar dominating set para que esto funcione. Bien, entonces por las dudas voy a borrar las aristas para ver qué podemos hacer. Entonces tenemos que pensar. El problema de vertex cover, yo lo quiero resolver. Lo quiero resolver usando la caja negra de dominating set. El problema de vertex cover lo que va a hacer es asegurarse de cubrir todas las aristas. ¿Sí? Entonces, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 7 cubre todas las aristas. ¿Sí? El vértice 2 se asegura de cubrir todas estas aristas, la A, C, Y, la I y la J. El vértice 3 se asegura de cubrir B, nuevamente C, E y D. Y el vértice 7 se asegura de cubrir F, E nuevamente, G y H. ¿Sí? De alguna manera encuentro poquitos vértices que cubran todas las aristas. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Que ninguna arista se me escape. Es decir, esto tiene que estar sí o sí dentro de la solución. Esto tiene que ser cubierto por la solución. Bien. Por otro lado, en el contexto de dominating set, de alguna manera estamos tratando de cubrir todos los vértices ayudándonos con adyacencias. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estas aristas que están acá en el dominio de vertex cover van a tener que ser transferidas a vértices en el problema de dominating set, porque el problema de dominating set se asegura que se cubran los vértices, no las aristas. ¿Sí? ¿De qué manera? Es un poco distinta cómo se cubren en el problema de dominating set que de vertex cover, pero sí, ahí está el razonamiento de por qué estas aristas tienen que convertirse en vértices en el dominio del problema del dominating set para poder hacerlo funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En definitiva, tomar estos mismos vértices, pero agregar algunos otros. Vamos a agregar vértices. Ahí. Opa. Oh, qué nombre raro que le puse. ¿Los mantenemos? Bueno, a ver, vamos a hacer ahí. Pimbi, 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 pimbi. Ahí está. Un vértice nuevo para cada arista. Ahí están todas las aristas, bien. Y vamos a conectar vértices. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que el dominating set resultante cubra todas las aristas. Entonces, si yo hago un vértice nuevo por cada arista, la lógica del dominating set va a tener que estar en el dominating set un vértice o algún adyacente. Entonces, de alguna manera, si nosotros pensamos en este vértice, el vértice que representa originalmente la arista, o tiene que estar este vértice en el dominating set, ¿sí? Que sería raro, es como decir, wow, una arista está en el dominating set. Bueno, pero en este problema, este es un vértice, no es una arista. Entonces, o tiene que estar este vértice, o tiene que estar el 1, o tiene que estar el 2. ¿Sí? Y se fijan, eso mapea bien con lo que es el problema original del vertex cover. Para cubrir la arista A, o tiene que estar el 1, o tiene que estar el 2. En este caso, para que sea dominating set, o tiene que estar el 1,
o tiene que estar el 2, o tiene que estar este vértice, ¿sí? Por lo menos concentrándonos en este vértice. Después hay otras restricciones, pero si yo me concentro en este vértice, o tiene que estar el 1, o tiene que estar este vértice, o tiene que estar el 2. Bien. ¿Cómo configuro eso en el dominating set? Bueno, tengo que conectar este vértice nuevo, lo tengo que conectar con sus dos vértices que representan los vértices que conectaba la arista original. Entonces eso vamos a hacer para todos los vértices. Bien, ahí está. Una por una, las aristas. Acá me estoy perdiendo. El 2 se conecta con el 4. El 2 se conecta con el 5. El 4 se conecta con el 7. El 5 se conecta con el 7. El 6 se conecta con el 7. Y me queda que el 3 se conecta con el 7. Y vamos a ver un poquitito esto para acá. El 3 se conecta con el 2 por ese lado. Bien. Y además no tenemos que... Digamos, acá es donde yo puedo decir, bueno, lo dejo así, les muestro cuál es el error y después lo terminamos de completar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me concentro en estas aristas, yo digo, bueno, suponete que este dominating set no elige estas aristas como parte del dominating set. ¿Sí? Eso, ahora vamos a dar una idea de por qué el mejor dominating set no va a elegir estas aristas, pero supongamos que no elige estas aristas. ¿Bien? Entonces, si no elige a estos vértices, ¿sí? Vértices que representan aristas. Si no elige a este vértice, entonces sí o sí tiene que elegir a este vértice el 1 o el 2. ¿Sí? Fíjense cómo mapea con el programa de Vertex Cover. Si yo quiero cubrir esta arista, voy a tener que elegir el 1 o el 2. Si yo no elijo este vértice, AP, voy a tener que elegir el 1 o el 3, ¿sí? El que representa la arista V. ¿Está bien? Y lo que está faltando acá es que yo convierto este problema, supongamos que, vamos a hacer el ejemplo, digo, che, veamos si esto está funcionando bien, está funcionando mal, ¿no? ¿Cuáles eran los vértices del vertex cover acá? Este resultado me debería dar 2, 3 y 7. ¿Sí? Esto me debería dar como respuesta 2, 3 y 7. Entonces, ¿qué pasa si el 2, el 3 y el 7 son parte del dominating set? Bueno, entonces, en ese caso, para todos los vértices, tiene que estar o en el dominating set o ser adyacente. Entonces, este es adyacente al dominating set, este también, 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 este también y este también. Bien. Está todo en el dominating set, excepto las aristas que no son parte del vertex cover. Hay algo muy extraño ahí, como, ¿qué error cometí? ¿Sí? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo en este caso? Es no incluir en este nuevo grafo las aristas originales de lo que conectaban los vértices 1 y 2. El 1 y 2 estaban conectados. Al agregar este vértice intermediario que representaba la arista, me olvidé de agregar la arista original. Tengo que agregar la arista original ahí. Y esto me va a molestar. A ver ahí, si puedo hacer así. Por el otro lado, ahí está. Lindo. Bien, tengo que agregar las aristas originales. Me va a pasar con todos. Qué feche. Pimbi. Vamos a hacer así. Las aristas originales, ¿por qué? Porque en el nuevo dominating set, uy, vamos a hacer. Capaz no debería hablar mientras hago esto. A ver, vamos ahí. Esto lo vamos a mover un poco para acá. Esto lo vamos a mover un poco para acá. Esto un poco para acá. Esto un poco para acá. Esto un poco para acá. Y esto un poco para acá. Entonces vamos a terminar de conectar. El 7 se conecta con el 3. El 3 se conecta con el 2. El 2 se conecta con el 4. El 2 se conecta con el 5. El 5 con el 7. Y el 4 con el 7. Ahí estamos. Vamos a seleccionar esta lista. Along bend. Ahí estamos. Bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá?
¡Wow! Es un grafo que es prácticamente el mismo que este, con la salvedad que por cada arista agregamos un vértice y nos aseguramos de conectar ese nuevo vértice con los dos vértices originales. Bien, entonces, busquemos un dominating set, ahora sí, en este grafo. ¿Sí? Debería ser el 2, el 3 y el 7. Bueno, el 7 entonces cubre, primero que nada, todas las aristas que el 7 cubría de este lado. El 3 cubre todas las aristas, ¿bien? Todas las aristas que el 3 cubre de este lado. Vamos. Y el 2 cubre todas las aristas que el 2 cubría de este lado, ¿sí? Además, esto es un dominating set porque se asegura también de cubrir todos los vértices que son adyacentes. Bien. Como que en este caso, nosotros nos interesaba cubrir las aristas, las cubre, pero además se asegura de cubrir todo el grafo, porque si no, no sería considerado un dominating set. Bien. Ahora, ¿por qué el mejor dominating set no elegiría estas aristas, estos vértices que representan aristas en el plano original? Porque siempre van a cubrir menos elementos en este grafo, ¿sí? Entonces, en definitiva, si vos me pedís el dominating set óptimo, nunca va a elegir de estas aristas, ¿sí? Si me pedís un dominating set que no sea óptimo, este problema, por ejemplo, te puede, digamos, dame un dominating set que sea de tamaño, por lo menos, no, a lo sumo 4. Yo digo, bueno, opción 1, te doy estos 3, ¿sí? Como tiene a lo sumo 4, ¿se puede hacer? Sí, con esos 3. Pero suponete que me da 4. Bueno, suponete que me da este también, por decir algo. Bueno, puedo decir el vertex cover de tamaño 4. En vez de usar esta arista, que en el original no existe, puedo usar cualquiera de las dos que están conectadas. Entonces, de esa manera, al volver, también nos aseguramos de volver con todo el resultado al grafo original. Es como un poquito más de lo que esperaba. Que haya quedado claro ahí. Seguimos con el ejercicio 4, que es típico ejercicio de backtracking. Te resuelve un problema NP completo, buscando por todas las combinaciones, todas las posibilidades. En este caso, hay diversas formas de resolverlo, cada quien con su backtracking. A mí se me hizo muy similar, por ejemplo, al del bodegón, que era efectivamente subset sum, el del bodegón con las mesas. Entonces, de alguna manera, vos decís, para cada uno de los vértices, tengo la lista de vértices, agarro uno, por un camino el backtracking me fijo si utilizando ese vértice consigo algo, y el otro camino del backtracking sería no utilizar ese vértice y ver qué consigo. Lo mismo. El backtracking también tenía que ver con ver si ya habíamos encontrado el dominating set completo y asegurarnos de que la cantidad de vértices que estemos utilizando sea menor a la mejor cantidad que ya hemos encontrado a lo largo de las diferentes llamadas recursivas. Y por último, el ejercicio fácil, pongámosle, era hacer el seguimiento de obtener el flujo máximo de una red de transporte que estaba ahí en el dorso, que de hecho, se fijan, era en topología muy similar a un ejercicio que ya habíamos mostrado. Realizar las modificaciones previas que fueran necesarias y modificar qué hay que hacer. Tenía que conectar estos elementos a un super sumidero y quitar estas dos aristas antiparalelas. Me parece que esas eran todas las conversiones, modificaciones que habían que hacer. Y por último, decía definir cuáles son los dos conjuntos de corte mínimo en dicha red. Es decir, una vez que hacen todo el proceso de flujo máximo, ven la red residual y eh, empezando por la fuente, se fijan cuáles elementos pueden ver desde la fuente a través de caminos hacia el lado de los vértices. Todos esos vértices que sí eran alcanzables son parte de uno de los sets. Todos los vértices que no son alcanzables son parte del otro conjunto. Dice acá de los dos conjuntos del corte mínimo, ¿sí? Entonces, un conjunto de los vértices que son alcanzables por la fuente y otro conjunto de los vértices que no lo son. Y se fijan todas las aristas en el grafo original que cortaban esos dos conjuntos, era igual al flujo máximo de la red. Bien. Dicho todo eso, no sé si queda mucho más. Pueden seguir consultando, como siempre, todo lo que necesiten. Pero vamos a haber traído un poco de claridad respecto de cómo se podía resolver el parcialito. Y como siempre, un examen es
Siempre decimos, es una gran posibilidad de mejora. Si uno se enfrenta a la hoja y se ve qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, así que no dejen de tomar esto como una